¿Despiertos? Esa oración no me la sé en español. Bueno, esta mañana hablábamos de la autoridad en el creyente. Con eso terminamos. ¿Recuerdan? Hola. Ya. Existen una serie de obstáculos que nos previenen o no nos permiten recibir la sanidad. Y estos obstáculos son sumamente importantes el tener o el querer y poder removerlos para que la manifestación de nuestra sanidad se dé. Porque la sanidad ya la tenemos, pero tenemos estorbos para verla, para que se manifieste, para sentirla. Y una de los primeros obstáculos que acá nos indican en este manual es el rencor. Este es probablemente el problema más común y más frecuente que atendemos. Y hemos tenido personas que nos dicen, bueno, les he perdonado una vez y otra vez. Y les contestamos, no, todavía no les has perdonado. El problema está en que tratamos y manejamos el asunto del perdón, pero nunca tratamos el asunto del arrepentimiento. El arrepentimiento significa no volver atrás. Significa que está terminado, que se acabó. Ahora pueden acordarse del problema, pero el vínculo para siempre se acabó y ese problema ya no confiesa, ya no controla más sus vidas. Para tener un arrepentimiento real, requiere cambio. Si no hay un cambio en nuestra actitud o nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar o de sentir, no tenemos un arrepentimiento legítimo. Y hay que realmente analizarlo porque cuando oramos por las personas, y si la persona tiene esa situación de no poder sanar y ya se le ha orado, ya se ha hecho de todo, hay algo que está atorando, ¿sí? La sanidad viene instantánea, como un milagro. Yo la recibí, yo no sabía que la iba a recibir instantánea, así me la dieron, así la recibí. Y hay otra manera de recibirla que es progresivamente, y lo hablábamos esta mañana. Y cuando tenemos una enfermedad progresiva, o no una enfermedad, una sanidad progresiva, normalmente el Señor toma este tiempo moldeándonos. Nos está entrenando, nos está quitando, nos está cortando actitudes, pensamientos, hábitos que interfieren para nosotros llegar a ser victoriosos como Él quiere. Por lo tanto, Él nos muestra el camino y vamos siempre en obediencia, porque ese es absolutamente necesario. Cuando ustedes le dicen sí al Señor, cuando ustedes le entregan el corazón al Señor, el decirle sí incluye obediencia absoluta. No de una semana y la semana no, o el domingo sí y en la semana no.
Y ahí estamos, ida y venida, ida y venida. No. Seamos cristianos con convicción. Y digámosle al Señor que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No estemos en el área gris. O es o no es. O soy de Dios o no lo soy. Porque no podemos estar en el medio. Porque eso es tibio y el Señor no le gusta. A Él le gusta la pasión por Él, como Él nos crió. Marcos 11, 22, 24 dice: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno dice a ese monte, quítate. Oh, no, perdón. No, sí estoy bien. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Eso simplifica o ejemplifica lo que hablábamos anteriormente, lo que es la fe. Con frecuencia paramos ahí y no nos gusta continuar leyendo, porque los 2 versos siguientes dicen: y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Pero si no perdonan, tampoco su Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes sus pecados. ¡Wow! Esos 2 versículos normalmente ni los visitamos. Vemos el anterior, pero lo que sigue es un requisito, pero también un warning, una advertencia de lo que Dios nos está diciendo. Como ven, el problema mayor que enfrentamos es el que tendemos a poner al pecado que nos gusta igual que al pecador. Odiamos al pecado y lo ponemos al nivel del pecador. Por lo tanto, no podemos perdonar al pecador. Si Jesús hubiera hecho eso con nosotros, ¿dónde estaríamos? Dios separa al pecado del pecador. Él odia al pecado, pero ama al pecador. Dios lo separa y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos venir al lugar del perdón por toda y cada persona a la cual le guardamos rencor, nos guste o no. ¿Y quién dice que nos tiene que gustar? Dios solo dice que lo tenemos que hacer, porque no solo nos libera, sino que también nos libera a ellos. Necesitamos operar en libertad y necesitamos deshacernos de nuestros problemas. Y como ustedes lo saben, podemos andar con una falta de perdón por años, trayendo esa carga que no nos libera, nos ata. Hay personas que vienen a los healing rooms con síndrome de encadenado, arrastrando una pelota de acero como un reo, con todo ese rencor y todo ese abuso del que se han abrazado, y lo traen arrastrando a donde quiera que van. Necesitamos cortar la cadena a través del perdón y el arrepentimiento, no solo hacia la persona que tenemos rencor, sino también con el Señor. Necesitamos decir: Señor Jesucristo, perdóname por guardar este rencor que le tengo a esta persona y que debí haberte dado a ti. Corte esa cosa. Luego arrepiéntanse. Y el arrepentimiento significa el no volver atrás. Quiere decir que se acabó, que estamos libres de eso, que hemos cortado esa pelota de acero con cadena y que llegaremos a la mañana libres de esa aflicción que nos ha estado deteniendo. El enemigo no tiene un derecho legal para darnos aflicciones.
En la mayoría de los casos, Él nos llega por cualquier puerta que dejemos abierta. Nosotros abrimos puertas cuando hacemos algo equivocado, cuando pecamos, cuando guardamos sentimientos dentro de nosotros con los cuales el enemigo puede identificarse, tales como el rencor. Cosas negativas llegan por esa puerta abierta porque dejamos que nos queden cosas que nos estorban y evitan que Dios entre en nuestras vidas. Cuando el enemigo no tiene nada en nosotros, Él no tiene nada en nosotros. No le den entrada. Si Él tiene algo en nosotros con lo cual Él se puede identificar, pecado, si Él encuentra eso en nosotros que viene de Él, y lo que Él ha puesto ahí a través de la rebelión en contra de Dios y de lo cristiano, entonces Él tiene el derecho legal de jalonearnos. Aquí estamos tratando de liberarnos y de ser sanados cuando no podemos, porque no estamos con el orden apropiado para recibir esa manifestación. Por eso tratamos estos obstáculos o estorbos. Debemos acercarnos al lugar donde caminemos en el perdón y resolvamos los asuntos perdonando a todo aquel al cual le guardemos rencor. Y aquí no quiere decir que cuando perdonamos tengamos que mantener una relación que a lo mejor tuvimos antes con esas personas. No hay necesidad. Simplemente cortamos, liberamos y nos liberamos. Falta de conocimiento es otro obstáculo. Isaías 5:13 y 14 dice: por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. Por eso el sepulcro ensancha su garganta y desmesuradamente abre sus faces. Ahí bajan nobles y plebeyos con sus juegos y diversiones. ¿Han tenido alguna vez la experiencia de que el mismo infierno sea grande? ¿Han tenido esa experiencia? Hay razón por la cual Oseas 4, 6 y 7 dice: pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. El cuerpo tiene que adquirir el conocimiento. Tenemos que tener el conocimiento de esa verdad que nos libera para que comencemos a operar en la sabiduría. La sabiduría es la aplicación apropiada del conocimiento. En otras palabras, el conocimiento toma el pasado y lo trae hacia el presente. La sabiduría toma el presente y lo mueve hacia el futuro. Déjeme repetirlo. El conocimiento toma el pasado y lo trae hacia el presente. La sabiduría toma el presente y lo lleva hacia el futuro. La sabiduría le dice a la persona con todo el dolor y todo el sufrimiento de las heridas anteriores: yo iré con Dios y con su palabra y obedeceré a mi Padre y haré lo que Dios me pida que haga y los perdonaré, no importa lo que me hayan hecho. Y luego caminaré en la sabiduría en mi mañana y tomaré la libertad que he recibido y comenzaré a crecer en lo que Dios me ha llamado a hacer, sin ser detenido por lo que el enemigo ha hecho, sin ser impactado por lo que el enemigo ha dicho, sin ser impactado por lo que Dios está, sino el ser impactado por lo que Dios está haciendo en mi vida, y llevaré eso a la mañana con sabiduría. Entonces comenzaremos a tener un impacto que cambiará nuestras vidas. Su vida va a ser transformada cuando llegan a este punto. No pueden continuar en la misma posición o en la misma forma que estaban viviendo anteriormente. Va a haber un cambio. Es absoluto. Eso va a pasar. Otro obstáculo son los pecados personales de la familia. Isaías 59, 1 y 2 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes los que los separan de su Dios. Si ven, Dios le da la gracia al humilde, pero resiste al orgulloso.
Cuando operamos en las cosas que no están en el orden apropiado, que son pecaminosos, nos separamos. Ese es orgullo. Cuando hacemos las cosas del mundo en lugar de las cosas del reino. Cuando Dios nos está diciendo que entremos en la ley perfecta de la libertad y que nos mantengamos en ella, y no lo estamos haciendo. Entonces, repentinamente nos colocamos en una posición donde el enemigo puede atacarnos porque somos desobedientes, y cuando lo hacemos, Dios dice: le doy gracia al humilde, pero resistiré al orgulloso. Por eso es importante, y por eso tenemos que cambiar nuestra vida, por eso tenemos que cambiar nuestros hábitos para no permitir al enemigo y darle ninguna oportunidad a que se deslice, porque es muy sigiloso. Nos entra de noche cuando ni siquiera nos damos cuenta, pero porque teníamos una puerta abierta. Hay que revisarnos constantemente, cerrar puertas, nos vamos a dormir, nos ponemos la armadura y cerramos todo asunto para dormir en paz. La mañana siguiente se levanta lo mismo, se pone la armadura y seguimos caminando, como el Señor nos indica. El pecado no solo nos puede separar de Dios, sino aún las consecuencias de pecados de nuestros antecesores pueden hacerlo. Deuteronomio 5:9 dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios hace responsable a los padres por la espiritualidad de la familia. Los pecados de los padres anteriores pueden ser pasados, impactándolas de generación en generación. Lo hemos visto en la industria médica, la industria médica lo sabe. Si ustedes tienen un abuelo alcohólico, ustedes pueden tener muchas veces un hijo alcohólico y un nieto alcohólico. Un espíritu de cólera puede ser pasado de generación en generación. Pero si continuamos con el verso 10, él dice: por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No 3 y 4 generaciones de castigo, 1000 de bendiciones. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Yo quiero las 1000. Si ven, Dios proporciona gracia a aquellos que se humillan ante Él, y esa gracia nos da el poder de romper esas maldiciones generacionales para que no tengan más efecto los pecados anteriores de los padres, impactando a los hijos y a las hijas, sino que los libera. En este tipo de ministerio tenemos la oportunidad de romper esas maldiciones generacionales en las vidas de las personas, y el verlos comenzar a caminar libres de cólera, libres de alcoholismo, libres de todas esas cosas que los han sido o que han estado adictas a ellas. Pues tu padre lo tuvo, tu madre lo tuvo, tu abuelo lo tuvo, y por eso tú lo tienes. Esas palabras maldicen y pasan la maldición generacional de una generación a la otra y a la otra. Necesitamos romper esa cadena y tenemos el poder para hacerlo. Nosotros tenemos que tomar la decisión de cambiar la historia. No solo de nuestras vidas, sino también la vida de nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Otro obstáculo del cual se menciona es falta de fe en Dios. Tenemos que tener fe en esa labor y tenemos que creer que Dios hará lo que Él promete hacer. Tenemos que creer que la provisión que Jesús proporcionó en la cruz tendrá impacto en nosotros. Si ven, ¿de qué sirve la salvación si no podemos beneficiarnos de ella? ¿De qué sirve la sanidad si no podemos beneficiarnos de su provisión dada en la cruz? Buscando señales y maravillas. ¿Quién de aquí ha participado o atendido o ha sido entusiasta de conferencia y de ir en conferencia porque quieren la unción, porque quieren ver las hazañas y maravillas?
Las hazañas y maravillas son para que sigan al creyente, no para nosotros andar buscándolas. Porque nos salimos de alineación. Nosotros no debemos andar detrás de señales y maravillas. Las señales y maravillas deben de seguirnos a nosotros. No debemos perseguirlas y no debemos perseguir la unción. Yo veo a las personas que van de conferencia en conferencia persiguiendo la unción y eso puede ser un problema. Yo les llamo a esas personas entusiastas transitorias. Cuando las conferencias están programadas muy retiradas una de la otra, se desploman, porque debemos de tener el poder de la palabra para dirigir a la persona. No es la unción sola, es la palabra de Dios la que proporciona el poder a la unción. Y ya vamos a hablar más adelante de lo que realmente es la unción y cómo se obtiene. ¿Okay? Otro de los obstáculos que tenemos es el esperar el que Dios sane. Fíjense bien esto. Esperar que el Dios sane bajo nuestras condiciones, en lugar de bajo su mandato. ¿Cuántas veces estamos pidiendo, Señor, sáname ahora, instantáneamente? Ya, no quiero sufrir más, no quiero, pero es el yo quiero, ya, dame, ¿sí? No es el, Padre, moldéame. Treat me, mold me. Trata conmigo. Y no, como muchas personas lo quieren, yo quiero mi sanidad ahora, pero no quiero hacer nada para lograrla. Una de las cosas que yo les digo cuando una persona viene a recibir sanidad y veo que la situación va a estar difícil por el tipo de enfermedad que pueda tener o el carácter de la persona o la disposición en la cual la persona venga. Cuando eso se da, yo lo primero que les digo, usted está dispuesta, usted, persona, está dispuesta de hacer cualquier cosa que sea necesario para que reciba su sanidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Cualquier cosa que necesite, si hay que cerrar libros de pornografía, si hay que arrancar adicciones, si hay que cortarse una mano porque somos ladrones, si lo que sea necesario para poder tratar con el problema. Porque muchas personas vienen a querer las cosas fácil. Somos muy cómodos. No queremos sufrir. Y realmente ese sufrimiento es un moldeamiento que nos cambia nuestra acumulación de actividades, de actitudes, de hábitos que nos están haciendo daño y por el cual llegamos al lugar donde estamos. Y duele, a veces duele, se los digo. Dios quiere el que alimentemos nuestras expectaciones con su palabra y su provisión. Frecuentemente, cuando tratamos de obtener la sanidad en nuestro momento, pasamos por alto algo que Dios quiere hacer con nosotros. Para aclarar esos problemas que tenemos en nuestras vidas que estorban a la sanidad. Dios sabe lo que hace. Debemos dejarle hacer lo que Él debe hacer en el nivel espiritual. Sabemos solo en parte. Debemos recordar eso. Dios lo sabe todo. Me gusta esta frase. Yo no lo sé todo, pero sí sé quién lo sabe todo. Y esa es la clave. Buscando al hombre